y quiero introducirme primero con unas premisas que son fundamentales para ya llegar al fondo del asunto. ¿Cuál es el objetivo que nos proponemos en esta tarde? Pues la idea es compartir con ustedes, pues de una manera sencilla, clara, muy cercana, pues los cambios que se han venido presentando en la familia como tal desde algunos años atrás, lo cual nos afecta a nosotros también como catequistas, como educadores, como evangelizadores. No podemos nosotros ser ajenos a la realidad. Yo no puedo, como evangelizador, como educador, como catequista, desconocer esta realidad que nos está circundando y que pues nos podría llevar de pronto, como dice el Papa Francisco, a desconocer cierto tipo de personas y en este caso de familias que también están en nuestro entorno y que no podemos hacerlas a un lado, todo lo contrario, es ver cómo podemos ayudarles en su proceso. Quiero hacer una advertencia y de entrada me gusta hacerlo porque estos temas son un poco espinosos, pero digo, quiero hacerlo. Estas tipologías que vamos a ver en esta tarde, no los estoy presentando yo como ideales, ¿no? Que debe ser el ideal a seguir, no, sino como realidades que se dan y que se presentan también como retos en estos procesos de evangelización de la familia, ¿no? Por eso voy a iniciar haciendo una aproximación de varios puntos de vista del concepto de familia, qué concepto de familia se tiene. Son dos prácticamente, un concepto a nivel, diría yo, en el ámbito no eclesial, sino civil, y por eso va a partir con una definición que nos da ese fuero civil, y luego ya también vamos a sopesar con el concepto que a nivel de iglesia manejamos, porque, ojo, es importante que nosotros miramos estos dos aspectos. Y disculpen aquí, cuando el padre Luis Fernando hacía la presentación del currículum vitae, en cuanto al estudio, por ejemplo, yo agradezco muchísimo la experiencia que tuve en la especialización de Derecho y Familia en el externado. Todos sabemos que es una universidad netamente laical, y me gustó hacerla ya porque me permite a mí y me permitió ser más equilibrado, porque ustedes se dieron cuenta, toda mi formación ha sido confesional en universidades pontificias, etcétera, pero llegar a una universidad laica y empezar a escuchar el otro discurso, no para casarse con él ni para tomar partido, me hace ser muy equilibrado, y por eso parto con esta premisa, ¿no? O sea, aquí yo no voy a presentar las tipologías diciendo este es el nuevo ideal, a eso no. Son realidades que nos circundan, pero que nosotros no podemos ser indiferentes a ellas. Bueno, les decía que vamos a tratar, definir la familia es muy complejo en un concepto, en unas palabras, pero voy a empezar con una definición muy secular, esa es la palabra, no me venía, muy secular, muy laica, para luego mirar también la posición pues, del magisterio de la Iglesia. Esa definición laica, digámoslo así, secular, es tomada del Consejo de Estado, en la sección tercera del fallo del 11 de julio del 2013, donde se nos definía, se nos aproximaba a una definición de familia. En rojo quise resaltar como lo más sobresaliente esta definición. Partimos de que familia es considerada aquí por el Consejo de Estado como una, primero, estructura social. Y vamos a ver más adelante en el magisterio que va a ser un elemento fundamental. La Iglesia siempre considera la célula fundamental de la sociedad la familia. Entonces ahí vemos una coincidencia en esa estructura social. ¿Cómo se construye esa, o cómo se constituye esa estructura? Esta definición civil nos habla, o secular nos habla de un proceso que genera vínculos. Y ojo, mire, aquí hay dos términos, bien sean vínculos de consanguinidad, es decir, de sangre, o sea, esa estructura social se forma a partir de la sangre que nos une con esta persona, si es mi hermano, si es mi papá, si es mi abuelo, etcétera, o de afinidad entre sus miembros. El concepto de afinidad desde el punto de vista de derecho canónico para
hacerlos un poco más cercanos, voy a colocar un ejemplo. Cuando las parejitas van a contraer matrimonio, tienen que tener unas informaciones prematrimoniales y le preguntan, ¿la persona con quien se va a casar tiene vínculo de consanguinidad? Ese es más fácil de entender, es primo, es tío, es tía, es hermano, bueno, qué sé yo. Pero cuando le dicen tiene vínculos de afinidad, dice la persona, ¿y eso qué es, padre? Y el padre dice, yo no sé, pero dígame qué es, aquí dice sí o no. Pues bien, la afinidad está relacionada, por ejemplo, cuando yo tengo vínculos de afinidad con la esposa de mi hermano, es decir, mi cuñada. No hay vínculos de consanguinidad, pero sí de afinidad porque ella es esposa de mi hermano, es mi cuñada y yo soy su cuñado. Ahí se crea un vínculo de afinidad. A eso me refiero cuando hablo de afinidad. Consanguinidad si es de sangre directamente, del tronco, ¿cierto? Y también hablamos de otros elementos que tiene esta definición. Esta estructura social puede surgir también como un fenómeno natural, eh, producto de la decisión libre de dos personas. Pero mire que aquí viene la ampliación del concepto de familia. Basta que se den estas manifestaciones para de pronto considerar familia. Desde esta definición, ojo, estoy partiendo de eso. Basta que se dé la solidaridad, basta que se dé la fraternidad, el apoyo, el cariño, el amor, para que se constituya esta institución. Voy a dar un ejemplo desde este punto de vista, desde esta definición. Va Pepita por la calle y encuentra a Tiburcio. ¿Tiburcio quién es? Tiburcio es lo que llamamos hoy habitante de calle. Es una persona ya mayor, entonces Pepita le da ternura, tristeza, se lo lleva a la casa, le da comida, le presta el baño para que se pegue una ducha, le da ropa y Tiburcio se queda ahí a vivir. Y luego ella dice, no, pues voy a asegurarlo al CISBEN o a la EPS y lo asegura, pues ahí ya se crea un vínculo de solidaridad. Tiburcio se está convirtiendo, para Tiburcio, Pepita y los demás miembros de Pepita, familiares, se convierten en su familia. Entonces, por darles un ejemplo ahí de lo de solidaridad, fraternidad, apoyo. Parto de esta definición, digo, general, civil. Vamos ahora a mirar lo que desde el magisterio de la Iglesia se nos define como familia o se nos acerca. Y me remonto al Concilio Vaticano II, estoy hablando en los años 1962-1965, que fue el periodo en que se desarrolló el concilio, y empezamos a encontrarnos con documentos del concilio. El primero es la Apostolicam Actuositatem, que habla sobre el apostolado de los laicos, de los seglares. En el número 11 se nos habla de que la familia, ya aquí viene el contexto eclesial, ha recibido de Dios, ¿cierto? ¿La misión de qué? Entonces, aquí nos acercamos, es la célula primera y vital de la sociedad. Me devuelvo para decir que coinciden con el tema de estructura social, ¿cierto? Es la base de la sociedad. Y Apostólica Actuositatem lo reafirma. Lo va a decir el Concilio Vaticano II en otro documento, en Gaudium et Spes, que es la constitución pastoral sobre la iglesia en el mundo actual. Nos habla otra vez, constituye el fundamento de la sociedad. Mire tan importante que es la estructura familiar para el soporte de toda sociedad en general. Los papas, la mayoría se han pronunciado, pero traigo aquí a colación a ellos dos, ya son santos también, Pablo VI y Juan Pablo II, pues han seguido utilizando esta analogía en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 2207, que dice que la familia es la célula original de la vida social. Todos entendemos que es una célula, ¿no? La que da el origen, entonces, de la vida social. Pasando ya a nuestro magisterio actual,
concretamente el Papa Francisco, en un mensaje que dirigió al primer Congreso Latinoamericano de Pastoral Familiar celebrado en Panamá en el 2014, nos dice lo siguiente, leo textualmente porque me parece una cita importante: más allá de sus acuciantes problemas, mire que el Papa parte de esa realidad que lo vamos a ver adelante, la familia vive acuciantes, importantes problemas y de sus necesidades perentorias. La familia lo define como un centro de amor. Si nosotros vamos a la primera definición, ¿se acuerdan? Vínculo, donde existe el amor, el cariño, la solidaridad. Encontramos también que va muy en consonancia, digo, es un centro de amor, pero es un centro de amor capaz, y aquí viene lo importante, de resistir también a los embates de la manipulación y de la dominación, pues de los centros de poder que nos quieren de pronto vender, pues otra concepción también. Y mire lo que dice el Papa, apoyándose otra vez al tema de estructura social, nos la define como una riqueza social. La riqueza social está en la familia. Pues bien, después de haber acercado a esas dos definiciones del mundo seglar, digámoslo así, y de lo que el magisterio de la Iglesia piensa, donde hay unos puntos de encuentro, quisiera, antes de pasar a la tipología, porque es que la tipología de familias es producto de lo que está pasando hoy. Y aquí hay un documento fundamental que es la exhortación apostólica posinodal de Amoris Laetitia, ¿cierto? Del año 2016 del Papa Francisco. En el capítulo 2, tiene varios capítulos, si no estoy mal son 9, en el capítulo 2 de Amoris Laetitia nos va a señalar a nosotros la situación real, ¿cierto? La situación real de la familia. ¿Qué es lo que está viviendo? ¿Qué es lo que influye en la familia? Y a eso es que los invito en este momento. Bueno, bien sabemos que a nivel antropológico, cultural, vivimos un cambio terrible. La diapositiva nos da a entender, toda la flechita va hacia un lado amarilla, cuando de pronto aparece una flecha blanca en el camino que coge para otro lado. Nos indica un cambio, incluso brusco, ¿cierto? Y este cambio de concebir al hombre antropológicamente, de concebir a su entorno, es decir, su cultura, pues hoy influye en todos los aspectos de la vida. Y a ver, queridos evangelizadores, catequistas, educadores, nunca podemos nosotros ser ajenos a esto. Por eso nos toca estar, y qué bueno, de antemano felicito estos espacios de formación para que podamos estar nosotros también a la vanguardia de lo que está sucediendo, porque de pronto tenemos una venda en nuestros ojos y de pronto a veces cierta formación también un poco sesgada nos permite ir más allá y resulta que estos cambios antropológicos y culturales son necesarios conocerlos. Eso lo dice el Papa, no lo digo yo, y en el número 32 de Amoris Laetitia. Los números que aparecen ahí en las diapositivas son de Amoris Laetitia para que tenga como el referente. Pues bien, dentro de ese cambio antropológico, cultural, hay un marcado individualismo que yo diría que no es de hoy. Eso viene, vayamos a Caín y Abel, ¿no? El individualismo llevó a Caín a matar a Abel, ¿cierto? O sea, desde la misma, digo yo, concepción del hombre, etcétera, etcétera, está marcado por ese individualismo, nos dice el Papa en el número 33. Y pues ese individualismo lleva a una realidad que afecta a la familia. ¿Cuál es? Pues en muchos países disminuye el número de matrimonios. A ver, y nosotros antes pensábamos que eso era la cultura europea. No, señores, esto es global, esto está sucediendo en toda parte, aquí. Hace poco estoy haciendo una investigación sobre acceso a la justicia eclesiástica en procesos de nulidad matrimonial
y pedimos unos datos a la superintendencia de notariado y registro, y la realidad es que los matrimonios católicos van en disminución, los divorcios van en aumento, ¿cierto? En aumento, y se constata que eso es cada año se va dando, o sea, aumentan los divorcios, disminuyen los matrimonios. Entonces, el marcado individualismo que me lleva a pensar en mí, primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo y quinto por si acaso yo, no me permiten interactuar con otra persona y para conformar una familia. Prefiero estar, y vamos a verlo dentro de la tipología, que ya está marcado eso también. Entonces crece eso, crece también el número de personas que deciden vivir solas, ahí va, o sea, no hacen ninguna opción dentro de su proyecto de vida, sino optan, esta es una tipología, ya la vamos a ver, o que viven sin cohabitar. A ver, me explico, viven sin cohabitar. Son de estas convivencias de fines de semana, entonces voy el fin de semana, me quedo, pero entre semana cada uno en su mundo, ¿cierto? Ahí está ese marcado individualismo. Por eso a mí creo que es conveniente contextualizar primero todo esto para poder entender la tipología, porque podemos caer de una vez a criticar sin conocer el contexto. En el número 37, Amor y Letizia, el Papa, me parece a mí interesante. Qué bueno, o sea, esto es lo interesante, Francisco. Nos invita a una autocrítica. Cuando digo nos invita a la iglesia, ya sabemos que iglesia no es solamente la jerarquía, sino todos los bautizados. ¿Por qué pasa? Pero en primer lugar, pues la jerarquía, ¿no? Pero dice el Papa, creíamos que con solo insistir en cuestiones doctrinales, bioéticas y morales, sin motivar la apertura a la gracia, ya sosteníamos suficientemente las familias. Ojo a eso. La iglesia por mucho tiempo se mantuvo en el tema doctrinal, la familia, y ojalá familia fundamentada en el matrimonio, que es el ideal, ya lo vamos a ver, y entonces, y si no es pecado y todo el tema, y bueno, y tal, o sea, como muy insistir en eso, y cuestiones morales, y ojo, dice el Papa, y hemos olvidado motivar a las parejas, a los jóvenes, a la apertura a la gracia. Y pensábamos que solamente con insistir en eso que está en negrillo, pues pensábamos que así defendíamos a la familia, y resulta que no, el Papa nos invita a una autocrítica en ese sentido. Nos cuesta, sigue el Papa con esa autocrítica, me parece a mí importante, nos cuesta dejar espacio a la conciencia de los fieles. El Papa en Amor y Letizia nos invita a pensar de que lastimosamente a veces la iglesia, cuando hablo y hablo en general, quería llegar a meterse dentro de las conciencias de las personas, cuando ese no es el papel de sustituirla, va a decir al final. Estamos llamados es a formar las conciencias, pero no a pretender sustituirlas, porque la conciencia de la persona, de cada personita, es algo tan sagrado, es el templo, ¿cierto? Que ustedes bien saben cuando hay manipulación de la conciencia, cuando hay todo esto, pues los problemas y situaciones problemáticas que se presentan. El Papa nos invita a que como iglesia estamos llamados, sí, a formar las conciencias, pero no a pretender sustituirlas. Y creo que en temas de familia tenemos que estar muy atentos a eso, porque podemos caer en ser jueces implacables, ¿no? Y ojo, atención, hay muchos casos, y el Papa Francisco, en el mismo capítulo 8, que no va a ser estudio hoy, es un capítulo que tuvo muchas críticas, ¿no? De opositores, que el Papa, quién sabe qué está. No, es un capítulo que a mí me parece muy interesante, que nos invita a pensar en esto. Es muy fácil legislar o sea, por estándar, o sea, todos igual. Yo saco una norma y todos obedecen. Pero el Papa dice, no, hay que mirar caso por caso, caso por caso. Y eso implica más tiempo, implica más trabajo. Por lo tanto, es más pesado. Pero el Papa nos invita a cada caso, cada realidad, porque esta parejita no ha contraído matrimonio, no juzguémosla de una vez, ay, mire, no, esperemos. ¿Será que el Señor se casó
primero, no ha hecho un proceso militar. Bueno, o sea, hay que mirar caso por caso y es súper fundamental esa invitación. Siguiendo con la realidad que circunda la familia y que la afecta, nos estamos encontrando, la imagen es algo que no se debe hacer y que muchas veces lo vemos por nuestras calles, avenidas. Impera la cultura de lo provisorio, o sea, la cáscara de banana es algo desechable, yo lo tiro, ¿no? Y no me importa, me lo tiro, desechable. Es la cultura de lo desechable, aquí lo dice el número 39, lo provisorio. Entonces, ¿qué está pasando? Es una cultura, es que ya las relaciones afectivas, dice, se traslada a las relaciones afectivas, lo que sucede con los objetos. Este lapicero ya no me sirve, lo tiro. Pues incluso hemos llegado a hablar de desechables, ahora se habla de habitante de calle, pero hablar de un desechable, estamos hablando de una persona. Entonces, hasta las personas se han convertido en provisorios, obviamente las relaciones afectivas también. Todo es descartable, cada uno usa y tira, gasta y rompe, aprovecha, estruja mientras sirva. Y después, chao, chao, te vi, adiós. Lo dice el Papa, pues de esta manera como está ahí en el número 39. Entonces, ojo, individualismo, esta cultura de lo provisorio, necesariamente va a afectar la familia. También se constata, así como hablábamos, si baja el número de matrimonios, también el descenso demográfico ha venido bajando debido a esta mentalidad antinatalista y promovido por políticas mundiales de salud reproductiva. Les recomiendo, esta cuarentena también ha dado tiempo para ser amigos de Netflix y ver algunas películas. Les recomiendo una que se llama ¿Dónde está Lunes? Me parece es una película futurista, pero recuerden lo que estamos viviendo hoy de la pandemia, cuántas películas antes no había salido de virus y no sé qué, que uno veía eso es película, pero miren, lo estamos viviendo. Muchas de estas películas en el fondo tienen todo un mensaje. Nos habla de un mundo superpoblado, la película, donde hay que exterminar cuanto antes porque el mundo se está superpoblando. Yo hasta a veces, cuando vi la película, pensaba en la situación de emergencia sanitaria que vivimos, que yo digo hasta qué punto también, no sé, no quiero entrar aquí en discusiones, puede ser pues una manera de bajar el número de población. Entonces, hay un descenso demográfico, o sea, hay menos nacimientos y obviamente el avance de la biotecnología también ha tenido un fuerte impacto sobre la mentalidad, la industrialización, la revolución sexual, el miedo a la superpoblación, los problemas económicos y más ahora con este coletazo que nos dejará esta situación. Yo a veces pienso, dirá la gente, traer hijos al mundo en esta situación. Todo eso hay que saberlo entender y leer. No es juzgar de una vez, ¿no? Nos lo dice el número 42 de Amoris Laetitia. Pues bien, teniendo en cuenta esa panorama, es una pequeña síntesis. Yo los invito a que miren ese capítulo 2 de Amor y Leticia con más detenimiento, pero quise como extraer lo más fundamental para que cuando veamos la tipología de familia podamos entender y uno dice, ah, eso tiene que ver con este contexto, con lo otro. Yo aquí quise colocar, vamos a ver como dos tipos grandes, pero quise colocarle aquí los clásicos, no son tan clásicos, pero son como los más conocidos. Yo creo que el nombre no fue el más acertado, los más conocidos, y después vamos a pasar a otros tipologías que son más recientes. Vamos a empezar entonces ya con este contexto. Si ustedes se han dado cuenta, partimos de la definición, vimos este contexto que ve la realidad familiar y pasamos ahora sí porque yo decía, arrancar de una vez así, la gente empieza a decir, ah, pero ese tipo no de familia, ¿cómo así? No, ya vamos a entenderlo con el contexto analizado anteriormente. Bueno, uno de los tipos de familia más conocidos es la que nosotros llamamos la familia nuclear, núcleo, ¿no? Conformada por los progenitores, papá y mamá,
Y aquí viene el tema de los hijos, uno o más hijos, uno o más. Dos hijos, ya familia, yo vengo de un hogar de tres hijos, otros que estarán escuchando vendrán de pronto de familias numerosas, conozco de 11 hermanos, bueno, etcétera, pero eso ya parece que fuera historia patria porque poco se ve. Entonces, la familia nuclear es esta, la que uno tradicionalmente ve, conformada por los progenitores y uno o más hijos, ¿sí? Es como el primer tipo conocido de familia. Vamos a pasar a otro concepto, es el concepto de la familia extensa. Entonces, nuclear, no olviden, extensa. Este tipo de familia, esta foto antigua me parece a mí muy bonita, hermosa, y pues y está en blanco y negro, como queriendo decir, ya es como historia patria, ¿no? Pero pues está conformada por los abuelos, tíos, primos y otros parientes consanguíneos o afines que conviven, ¿no? Aunque no tan extensa como, o sea, en número, pero vamos a ver más adelante dentro de los nuevos, que dadas las situaciones a veces económicas, pues se está volviendo a que el hijo ya mayor con su esposa viva con los suegros, bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Pero aquí me refiero es a ese tipo de familia donde sí entran pues varios roles y que desafortunadamente pues ahorita no se ve así, se va a ver, como digo, más adelante desde otra óptica por situaciones ajenas, pero aquí no había situaciones ajenas, sino que convivían así, los abuelos, los tíos, los primos, y era lo que se conoce con el nombre de familia extensa. Esta es un tipo de familia, la monoparental, muy presente en nuestra sociedad. La familia mono, significa uno, monoparental, está conformada por un hijo o con los hijos con un solo progenitor. Por un hijo o con los hijos, pero con un solo progenitor, ya sea la madre o el padre. Les digo una cosa, aquí también está pasando un fenómeno, anteriormente es lo que se conoce como el nombre de madre soltera, pero les cuento que el incremento de padre soltero viene en aumento. No estoy diciendo que supera a las madres solteras, pero cada vez se comprueba más papás criando a sus hijos solo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la mujer lo ha abandonado. Es muy común encontrar la madre soltera, ¿no? Pero, repito, no podemos desconocer que el hombre soltero, digámoslo así, el padre soltero va en aumento. ¿Debido a qué? Aquí viene otro fenómeno. Yo soy un partidario de que las mujeres deben luchar por sus derechos y es todo el tema de la corriente feminista, que es valiosa siempre y cuando se sepa manejar. Me explico. Eh, y el Papa lo dice también en Amoris Laetitia, es loable, y para mí también es muy fundamental, es loable que hoy la mujer se prepare, que sea una profesional, que combine las actividades del hogar con su trabajo y que además incluya a su esposo en esas labores también del hogar. Y yo sé que en esta cuarentena a todos, absolutamente a todos, lo digo, nos ha tocado hacer esas labores, ¿cierto? Y qué bueno que ojalá Dios quiera cuando pase esto no se acabe eso, sino se crea esa conciencia de que no hay actividades únicamente para las mujeres. ¿Quién dijo que lavar la ropa no lo puede hacer un hombre? Aquí nos toca hacerlo. Lavar la loza, aquí lo hacemos por turnos. A mí me toca los martes, aquí en la comunidad. O sea, hay que saber combinar eso. Pero ¿qué ha pasado? Con un feminismo mal entendido, la mujer dice, yo tengo que liberarme. ¿Quién dijo que yo tenía que ser esclava de los demás y de un esposo ahí? Y entonces con un feminismo mal entendido, se ha pasado a mucho abandono de mujer del hogar. Y yo siempre lo he dicho, algunos que me han escuchado han dicho esta comparación.
Eh, no debe existir ni machismo ni feminismo, sino hay una igualdad, obviamente digo yo, en dignidad. Biológicamente y psicológicamente somos distintos, sexualmente somos distintos, pero en dignidad somos iguales. Dios no sacó a la mujer de la cabeza del hombre para decir que estaba por encima del hombre. Dios no sacó a la mujer de las palmas, de la planta, perdón, de los pies para decir que está por debajo del hombre. ¿De dónde la sacó? De aquí, de la costilla, para decir que estamos en igual de condiciones de dignidad. De ahí, a veces un feminismo mal entendido ha llevado a que crezca cada vez más el aumento de padres solteros, con todo lo que esto implica. Por instinto natural, la mujer tiene esa connotación maternal. El papá de por sí pues aporta el esperma y si se vincula a la esposa, ayudarla en la crianza, porque a veces pensarse que eso es solamente la crianza de la mujer, no, eso no es así. Pues le cuesta más al hombre soltero, al padre soltero, la crianza, ¿no? Y más cuando de pronto hay niña de por medio, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, ojo, me demoro un poco aquí porque este es un tipo de familia. ¿Y quién dijo que no son familia? Esta señora que va aquí con sus hijos es familia, hay una relación de amor, de cariño, de protección. Que existe la persona irresponsable que la abandonó, esa es otra cosa. ¿Quién dijo que aquí no hay familia? El Señor con sus dos hijos. Que existe la irresponsable, la mujer que la abandonó, es otra cosa. Pero es importante que nosotros también desde nuestra función de educadores, catequizadores, tengamos en cuenta esto. Porque, a ver, les digo una cosa, voy a hablar de la catequesis. Nosotros utilizamos mucho y es real, Dios es como un padre, ¿sí? Vamos a suponer que a este niño que va aquí con la mamá está en una catequesis y un catequista le dice, Dios es un padre amoroso, tierno, y resulta que este niño, desde que nació, solamente ha visto a la mamá, él desconoce la figura de padre. Entonces, pilas con esas categorías que son importantes, pero ahí nos toca entender esta tipología de familia, porque un niño que no tenga papá no tiene, Dios es un papá, ¿y qué es un papá? Yo he conocido a mi mamá. O vamos a suponer que tiene el papá, pero es un papá borracho, que llega a la casa y maltrata a la esposa. Entonces, en la catequesis le decimos, Dios es un padre amoroso. Y el niño dice, papá, pero mi papá es brusco, es borracho, maltrata, nos golpea. Entonces, empieza a crearse un cortocircuito ahí. De ahí la importancia de conocer todo esto para que nuestras catequesis también podamos adaptarlas a este tipo de familia. Viene la familia ensamblada, que como está en la imagen tomada de una película, se traduce en eso, los tuyos, los míos y los nuestros. También otros autores llaman a esto la familia mosaico. Un mosaico, ustedes saben que es las piecitas, las piedritas que conforman y se pegan y unen una figura. Pues la familia ensamblada o reconstruida o mixta también se le llama, pues es la familia en la cual uno, vamos a suponer que el señor o ambos, la señora y el señor, miembros de la actual pareja, tienen uno o varios hijos de uniones anteriores, ¿no? Yo una vez estaba dando una charla sobre esto y decía lo siguiente, si es difícil educar los propios hijos, ¿cómo será para educar este tipo de familia? Entonces una señora se levantó y me dijo, padre, yo tengo ese tipo de familia, pero me va muy bien. Ah, bendito sea Dios. Pero es muy complejo, ¿no? Y muy complicado. Pero existen este tipo de familias ensambladas, ¿cierto? O reconstruidas o mixtas. Resumidas, los tuyos, los míos, los nuestros. Bueno, aquí viene un tema que cada vez también se hace más eh, como, como usual y uno pensaba que era de las sociedades europeas o norteamericanas, pero pues ya bien sabemos, justo cuando yo
empecé a hacer la especialización de familia en el externado. Salía, la corte daba la aprobación a estas dos mujeres paisas de adoptar un hijo donde, una niña creo que era, bueno, donde ese hijo era biológico de una de ellas y estaba todo esa, pues es algo que surge la familia homoparental conformada por una pareja de hombres o mujeres, pues que se convierten en tutores de uno o más hijos. A ver, esto nosotros no nos puede ni escandalizar, eso no nos puede decir, ay, Dios mío, ¿qué está pasando? No podemos empezar nosotros a juzgar, más bien tenemos que prepararnos para poder responder a estos retos. Yo, y aquí entra a hablar el canonista, yo ya hay algunos pasos, pero pues, la iglesia tendrá que profundizar. Pienso en estas, que nos llegue esta parejita a la parroquia a bautizar a sus dos niños. ¿Qué? ¿Niego yo el bautismo? ¿O qué hago? ¿Cómo procedo? Pues primero que todo el derecho canónico dice que los sacramentos no se niegan a nadie, debe haber una preparación, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, o en un colegio, llegan a la reunión de padres de familia ellos dos, ¿cierto? A la reunión de padres de familia. Y el niño dice, sí, mi papá y mi papá. Como profesor, como educador, me voy a escandalizar cómo es el manejo que yo voy a hacer. Mire que son situaciones que se nos están presentando y ya lo decía, yo no estoy presentando aquí ideales, ya lo dije, solamente realidades, ¿cierto? Para que nos demos cuenta en qué anda la familia. Entonces, ¿cómo nos estamos preparando para asumir estos casos? Por ejemplo, ya a nivel civil está prohibido, en algunos colegios pedían, por ejemplo, mande para la admisión, mande la foto de su familia. Atención a eso, eso creo que está por ley prohibido porque si la niña manda la foto aquí de las dos mamás, pues de una vez va a quedar estigmatizada esa niña, ¿cierto? Entonces, hay que tener mucha atención con todos estos elementos, pero lo presento como una realidad que está pasando y que cada vez con estas normas y leyes civiles que aprueban, por ejemplo, el tema de la adopción de parejas del mismo sexo, etcétera, etcétera, pues van a seguir pues apareciendo y creciendo. Otra realidad muy común en nuestro ambiente, ya ahorita vamos a aterrizar un poco a la realidad colombiana, pero esto cala para cualquier contexto, son las uniones marital de hecho o lo que nosotros llamamos las uniones libres. El, yo vivo con usted, pero yo no me caso, no al matrimonio, o sea, la unión libre. Algunos lo hacen por opción, no me caso. Si usted quiere vivir conmigo, vive así y no nos casamos. Ah, bueno, listo. Otros lo hacen porque alguno de los dos ha tenido un matrimonio católico anterior. Y ustedes bien saben, a propósito, cordialmente invitados al webinar el próximo martes a las 2 de la tarde. Yo, si puedo, ahorita comparto el link, donde vamos a trabajar desde la Facultad de Derecho Canónico y Teología, pues el tema de estos procesos de nulidad, porque hay parejitas que no han resuelto su situación y por eso no han optado por el matrimonio. No han resuelto su situación con el matrimonio anterior. Ustedes saben que el matrimonio católico genera un vínculo indisoluble que solo la muerte de uno de los cónyuges puede disolver ese vínculo o haciendo un proceso de nulidad si es que hay causal para la nulidad. Pero hay muchas parejas que de entrada uno les dice, ¿tienen algún problema? No, padre, nosotros decidimos vivir así. Ah, ok. Como también cuando yo fui párroco en San Juan Bosco, me llegó una parejita y me dijo, padre, venimos a casarnos por la iglesia y queremos esta fecha porque en esa fecha estamos celebrando 25 años de unión libre. Entonces dijimos, hasta que no cumplamos las bodas de plata de unión libre, no nos casamos. Bueno, hay falta también todo el tema de formación, catequesis, pero esta es una realidad que vivimos. Otra realidad muy frecuente y que hay que tener en cuenta, por favor, en los procesos de evangelización, ahorita se me vino una experiencia con el tema de las primeras comuniones, la familia de padres separados.
pues en la que los padres se niegan a vivir juntos, no se soportan, no son pareja, pero deben seguir cumpliendo su rol de padres ante los hijos, por muy distantes, perdón, que estos se encuentren. Decía que me venía a la mente una experiencia donde hay que ser muy cautelosos, ¿no? Que creemos las primeras comuniones, que entonces pasen los niños, muy romántico, muy bonito, que pasen agarrados de la mano de los papás. Los papás no se pueden ver, están que se dan en la mula, con la olla a presión, y estamos forzando a situaciones donde ellos se van a sentir mal y los niños también, porque obviamente saben la situación que se está dando. O sea, habría que saber manejar muy bien estos casos, porque esto también se da mucho, ¿no? Entonces, esa familia de padres separados, que pues los primeros afectados van a ser los hijos. También recuerdo un caso en una preparación a primera comunión, y se lo digo acá, lo puedo decir porque no estoy revelando, ni me acuerdo ya el nombre del niño, de dónde era. En el sacramento de la confesión, estoy hablando de un niño de 7 años, 8 años, que se está preparando para la primera comunión, y me dice: padre, yo no quiero vivir porque mis papás están separados, y se estaba preparando para su primera comunión. Pues obviamente con ese niño me tocó durar casi una hora hablando, bueno. Entonces, ojo a ese tratamiento que se debe hacer. Por eso es importante conocer estas realidades. Y aquí viene todo este tema también que va muy unido con lo homoparental, y es todo lo referente a la comunidad LGTBI, ¿no? De lesbianas, gays, bisexuales, personas transgénero, respetando sus derechos como personas, entregándoles un trato igualitario ante la sociedad, y eso es lo que se ha venido viendo, y por eso hablaba yo de que a nivel civil, normas civiles, ellos han avanzado muchísimo y tienen muchos derechos, ¿cierto? Tienen mucho ya entonces con el tema, ahorita mirando el tema también de la adopción, ellos hablan, y aquí sí yo tomo distancia, pues para mí pues el matrimonio es entre un hombre y una mujer, porque el matrimonio viene de matriz, viene del seno maternal, viene de toda la procreación. Llámenlo contrato, llámenlo, pero ellos han ganado mucho terreno, y pues se consideran una comunidad vulnerable, alejada, estigmatizada, pero esta es una realidad que tenemos también y que no podemos nosotros desconocer en ese sentido. Aquí sin entrar a juzgar, aquí no estamos juzgando a nadie en eso, yo sí quiero ser súper claro. Es más, uno tiene que tratar, hablar. Hay un documento muy interesante, y mire que lo escribió Benedicto XVI cuando no era Benedicto XVI, cuando era Papa, desde la Congregación para la Doctrina de la Fe sacó un documento sobre la pastoral para las personas con una orientación homosexual, ¿cierto? Y nosotros también debemos conocerlo, cómo trabajar. Aquí no se trata, lo más fácil es hágase a un lado, no es de discriminar, es de cómo poder también orientar y trabajar. Bien, hasta ahí, y usted dirá, uy, eso eran los clásicos, los más conocidos, pues más que clásicos, los más conocidos. Voy a pasar a otro bloque, y ya con esto estamos como llegando a para dar un espacio también si hay posibilidad, eh, a las nuevas tipologías de familia, algunas que son más recientes, y aquí voy a decirles algo. Mm, Algunas se relacionan con las anteriores, sino que se les da mayor énfasis a algún aspecto, pero vamos a ver que algunas se relacionan con las que vimos anteriormente. Bueno, vamos a empezar. La primera es la familia multigeneracional. Entonces, mire, ustedes ya aquí lo pueden asociar con una que vimos anteriormente, que es la extensa, ¿no? Aquí vemos la conformada por miembros de familia de diferentes generaciones. Pero yo quiero aquí hacerles un énfasis. Esto se está dando también producto al contexto socioeconómico, y les cuento que el tema de la pandemia nos va a llevar un poco más a esto. A ver, me explico. Personas que tenían su familia aparte de los papás,
pagaban un arriendo porque él y ella laboraban y podían pagar el arriendo. Hoy, ¿qué está pasando con esta situación? Se quedaron sin trabajo. ¿Qué hacemos aquí? No tenemos cómo pagar arriendo. Papá o mamá de alguno de los dos nos permiten venir a vivir con ellos para una ayuda, para soportar económicamente, brindarles el techo. Entonces, ojo que aquí ya estoy contextualizando un poco también a la realidad que estamos viviendo. Y eso se está dando. Yo, ahorita hace poco me dijeron, padre, ¿será que puede ayudar a, mira, a esta persona, si no tiene que volverse otra vez aquí a esta ciudad donde estamos nosotros, nos tocaría acomodarnos, la casa es pequeña, pero se está dando eso. Entonces, pues se van uniendo por otros factores debido al tema sobre todo socioeconómico, ¿no? Económico. Eh, es muy raro, aunque en las comunidades europeas o en el contexto europeo se da lo que se conoce como los hijos bombriles, que nunca quieren salir de la casa, eso también se da, y se casan y siguen ahí con la señora y los hijos, porque pues obviamente el hotel mamá y papás es mejor que ya independizarse. Se puede dar también ese caso, pero no tanto en nosotros. En nosotros antes se tiende más, en nuestro contexto, a salir más rápido de la casa. Un paréntesis, en mi experiencia estando en Roma, eh, atendía a una señora también y la señora empezó a decirme, no, italiana, por allá del norte de Italia, padre, yo estoy aburrida con mi hijo, no me hace caso, es desordenado, bota todo por la pieza, no es capaz de recoger la ropa, en el baño deja la ropa interior tirada, bueno. Entonces, pues a mí, en mi contexto colombiano, se me vino la imagen del adolescente, ¿no? Entonces se me ocurrió por decirle, señora, disculpe, ¿me puede decir cuántos años tiene su hijo? No, padre, él ya tiene 45. A ver, 45 años. Ahí es donde yo me refiero. Esos son los hijos bombriles que digo yo que nunca quieren despegar, pero son comportamientos de un adolescente. Bueno, cierro el paréntesis. Vamos a otro tipo que se llama la familia. ¿Recuerdan nuclear anteriormente? Esta es multinuclear. También muy parecida a la anterior, dice conformada por la familia nuclear, o sea, aquí ya tenemos la pareja con uno o dos hijos y con parientes consanguíneos, sea la cuñada, sea el cuñado, que por X o Y motivo viene a trabajar de la provincia, a un pueblo, qué sé yo, y entra a formar parte de esta misma familia. Como digo, vamos viendo mucha relación con las anteriores. Viene esta que uno dice familia, uno unipersonal. Bueno, ¿se acuerdan de que veíamos en el contexto que hay un marcado individualismo, que hay una tendencia no al matrimonio? Pues ese contexto nos lleva a esto. Cada vez se genera este tipo, ¿no? Conformado por una sola persona. Esta tendencia va en alza, ojo, y se espera que de las próximas 3 décadas aumente considerablemente. O sea, cada vez la persona quiere vivir su espacio, que nadie me moleste, como vemos a estos dos muy tranquilos y metidos en su cuento, por aparte, ¿no? La foto las coloqué, pero son dos personas totalmente aparte y que viven sola. Aquí entra otra cosa que es muy diferente, que también dentro de los proyectos de vida se puede contemplar, pero esto es muy diferente a lo que yo voy a hablar, y es la soltería. La soltería también se convierte en un proyecto de vida y es una opción de vida. Personas que dicen, no, yo no ves, es que el matrimonio es una vocación, ¿no? No todo el mundo se siente llamado a eso. Entonces, hay personas que por opción dicen, yo me decido, pero aquí es sobre todo por un individualismo de no querer enredar, pero cuando una persona soltero, soltera, por opción, sale de su encierro teniendo una proyección social, prestando un servicio, se integra a una asociación que hace algo por la sociedad y por la iglesia, pues ya vemos que está venciendo su individualismo y es como una opción que hace. Pero aquí vemos es una opción de estar tranquilo, que nadie me moleste y basta. Ese sería lo unipersonal. Bueno, aquí ya empiezan a aparecer unas palabritas que ahí les coloqué como el significado, la familia DINC.
donde significa doble ingreso sin hijos. Ojo a la palabrita, doble ingreso. Se trata pues de parejas sin hijos y que posponen la paternidad. Puedes decir, nos casamos ahorita, pero por allá en 5 años vamos a tener hijos, ¿ok? O renuncian a ella y le dan más prioridad a qué? A sus carreras profesionales, a su estilo de vida de lujo o a tener el perrito más bien que el hijo, ¿no? Entonces, doble ingreso, los dos son profesionales, trabajan, más bien ahorremos, disfrutemos, viajemos. Si tenemos un perro es más fácil porque lo dejamos en la guardería, aunque al niño es más difícil dejarlo un mes en la guardería y listo, que ese es otro elemento que está pasando en nuestras sociedades. Uno antes veía, eso era la sociedad europea, ahorita no, vemos el jardín para el perrito, el carrito la ruta que lo recoge, bueno, etcétera. Entonces, esta familia es ese doble ingreso sin hijos. Aquí quiero hacer también un paréntesis. Recordemos que las parejas que optan por el matrimonio católico, y estoy ya en el campo de derecho canónico, uno de los fines del matrimonio católico, no el primero, es el segundo. El primero es el bienestar de la pareja, el segundo es la procreación y el tercero es la educación de los hijos. Recordemos que para una pareja que se vaya a casar por la iglesia y entre con esta mentalidad, pudiendo tener hijos, ojo, pueden tener hijos, pero dicen, nos vamos a casar por la iglesia, pero nada de hijos, vamos a viajar, a gozar de la vida, pues no les conviene que se casen por la iglesia católica, dado de que ya están entrando en un capítulo de nulidad que se llama la extinción de la prole. Resulta que el fin del matrimonio es la procreación. Ustedes me preguntarán, padre, una parejita infértil que no puede, eso es otra cosa, eso es otra cosa. Pero aquí estamos hablando de parejas que pueden procrear, pero ni se niegan a la procreación de entrada. Y si de entrada, antes de casarse, lo hacen público, dicen nosotros nos vamos a casar, pero vamos a tener hijos, pues ya estamos a puertas de un matrimonio que puede ser nulo a futuro. Viene ahora la familia Punk. Esto puede también suceder. Son tíos profesionales sin hijos. Entonces, se trata de las mujeres o de los hombres también puede ser que adoptan, digámoslo así, a sus sobrinos para disfrutar de los vínculos afectivos sin tener que cumplir con la responsabilidad que implica ser madre y así poder enfocarse en su carrera profesional. Entonces, vamos a hablar de la foto ahí, la tía, ¿no? La tía linda, chévere, profesional, pero no se casó, no quiere tener hijos. Y pues hay una sobrinita hermosísima. Y no, hermanita, déjemela, yo me la llevo el fin de semana, yo la cuido. Ahí descarga toda su afectividad. Pero tome, aquí está ya el domingo a la noche, porque es que yo tengo que seguir con mi carrera profesional. Entonces es tener a los hijos, digo yo, prestados un momentico, los sobrinos en este caso, como para descargar su afectividad. Entonces, esta es otra tipología que se presenta también. Y llegamos a una, ni se diga, los nuevos, ya vamos concluyendo, nuevos modelos que apuntan las familias por inseminación artificial, manipulación genética, que esto tampoco nos puede escandalizar y no nos puede decir, ay, Dios mío, ¿qué está sucediendo acá? Esto es, bueno, no, es una realidad, ustedes saben cómo ha avanzado esto, entonces la imagen nos lo dice, yo ya puedo escoger incluso qué sexo quiero tener al niño, si le quiero colocar ojos verdes o no, bueno, etcétera. Pues aquí ya hay una transgresión contra la naturaleza también, es porque viene toda esta manipulación. Había un caso que yo explicaba siempre en clase y son de 4 parejas conformada por A, B, C, D, E, F, G, H. Y resulta que la primera pareja no puede tener hijos. Entonces acuden a un laboratorio a comprar un embrión. Y ese embrión lo dio la pareja 2, C y D. Pero resulta que esta pareja A dijo la señora, ay, pero yo no quiero dañar mi cuerpecito. Busquemos un vientre alquilado. Entonces van donde la tercera pareja
y negocia la primera con la tercera y le dice, nosotros le pagamos, déjese usted inseminar, tenga al hijo en su vientre y cuando nazca me lo da. Pero resulta que la tercera parejita, en lugar de darle el hijo a A, se lo entrega a la cuarta pareja para que lo críe. El niño ya tiene 5 años de edad y se da un pleito a nivel civil y las 4 mamás están peleando por su hijo. ¿A quién le corresponde ese hijo? ¿Será que toca hacer como el rey Salomón, partirlo en pedacito, a ver, y a cada uno un pedacito? Para concluirles el caso, se pregunta, ¿cuál es la madre biológica? Entonces ustedes empiezan a decir, la madre, ¿quién será la madre biológica ahí? Entonces algunos dirán, no, pues la que lo tuvo en el vientre. No, la primera, porque ella pagó por tenerlo. Pues la respuesta es la segunda. Los padres biológicos son los que dieron la semilla, ¿no? El espermatozoide y el óvulo. Entonces, madre biológica, usted es A. Pero resulta que el niño ya tiene 5 años. Entonces, ¿a quién le damos la custodia? ¿A la A, que ni la conoce? No, el fallo se lo dieron a la cuarta pareja que lo crió, porque ya se ha establecido lo que hablábamos al inicio, un vínculo afectivo de cariño. Entonces, ¿cómo decidieron? La custodia se la damos a la cuarta pareja y usted, mamá biológica, tiene derecho a visitas. Así fue como se falló, pero no quitaron al niño de esa conexión afectiva que se había creado. Eso está pasando, eso es un caso de la vida real. Pues la familia de nuestra realidad colombiana no es ajena a esto. La familia colombiana, al igual que el resto de países también, sobre todo latinoamericanos, ha sufrido estos procesos de transición demográfica, de modernización, revolución sexual, transformación educativa, inserción de la mujer en la fuerza laboral, que es importante apoyar esto, pero que trae sus consecuencias también, entre otros. Y en Colombia podemos detectar, esto es de Flores Sánchez del 2012, un estudio donde las primeras transformaciones podríamos encontrar esto, miren, nos sirve de síntesis, reducción en el número de hijos, los aumentos en la maternidad precoz, en Colombia también se da eso, el aumento de las uniones consensuales y de rupturas conyugales, los divorcios, y el incremento de hogares monoparentales, un solo hijo, y hogares unipersonales, una sola persona, y de familias reconstituidas, la familia mosaico que hablamos, los míos, los tuyos, los nuestros. Esto es como lo que más marca nuestra situación. Pero, y aquí ya vamos aterrizando y concluyendo, ante esta realidad, porque no son, ya lo dije, no es el ideal, es la realidad. Ante esta realidad, pues nosotros no podemos renunciar a proponer el matrimonio con el fin de no contradecir la sensibilidad actual. Nosotros podemos caer en un error y es, ay, no, si decimos esto nos tildan de anticuado, de no sé qué, pero no podemos salir a defender a ultranza, o sea, eso es lo que yo quiero invitarlos. Pero con eso no estoy diciendo, tenemos que seguir proponiendo el proyecto de matrimonio, ¿cierto? El peligro es caer en dejarnos arrastrar también y sentirnos inferiores frente a lo que está sucediendo, pues estaríamos privando al mundo de los valores que podemos y debemos aportar también desde la familia. Pero mire que aquí quiero hacer alusión a algo que el Papa lo dice y me parece tan importante. Eh, También cómo estamos presentando nosotros la vocación a la vida matrimonial, anacrónicamente, sesgado únicamente en que el matrimonio es para tener hijos, cuando el principal fin también es el bienestar de la pareja. ¿Cómo estamos presentando a los jóvenes ese proyecto de vida? Porque ante eso los jóvenes dicen, no, qué marrada, yo qué me voy a meter ahí, ¿no? Entonces, ¿cuál es dice el Papa, y estoy buscando aquí el número si lo encuentro, cómo estamos nosotros presentando esa propuesta, ¿no? Esa propuesta de matrimonio que sea un poco más, digo yo, pues conservando siempre su identidad, pero a veces nos quedamos en mera, como decía, normativa, cosas morales y no vamos a esa apertura de la gracia.
Pero también, en verdad, que no tiene sentido quedarnos en eso denuncia, no podemos caer en una denuncia retórica de los males actuales y empezar a decir, es que no podemos estar de acuerdo con eso, es que no, ¿cierto? No podemos caer en eso, como si con eso pudiéramos cambiar algo. O sea, ¿qué estamos cambiando cuando yo, por ejemplo, critico una pareja que han hecho una opción sexual diferente? ¿Qué saco yo, qué gano yo cuando me pongo a criticar y a una pareja que vive en unión marital de hecho? ¿Qué saco con criticar una pareja que vive con una familia reconstruida? Bueno, etcétera. O sea, no podemos quedarnos en una denuncia retórica, nos dice el Papa. Tampoco sirve pretender imponer normas por la fuerza de la autoridad. Ojo, porque a veces caemos en eso, nos volvemos fariseos en ese sentido. Y por último, nos recuerda el Papa en Amores Leticia 35, estos dos diapositivas últimas, y esta es del número 35, nos cabe un esfuerzo más responsable y generoso que consiste en presentar las razones y las motivaciones. Ojo, hay que dar razones, y aquí viene muy el sistema preventivo de Don Bosco, que a propósito el jueves celebramos, el domingo próximo celebramos su natalicio, 205 años. El sistema preventivo se basa en la razón. ¿Y qué es eso? Nosotros tenemos que dar razones de las cosas, motivar a las personas. Pero que usted se tiene que casar porque se tiene que casar, a ver cuáles son las razones. En un colegio, el chico, usted no puede entrar a clase. ¿Por qué, profesor? ¿Por qué no? No, un buen educador tiene que dar razones, porque tú llegaste tarde, porque tienes los zapatos embarrados, porque no vienes de la mejor manera presentada, porque llegó borracho, porque llegó bajo efectos de droga. Bueno, o sea, hay que dar razones. Lo mismo pasémoslo a este plano, ¿no? Cuando yo veía esta diapositiva, me acordé del sistema preventivo y veía eso. Consiste en presentar las razones y las motivaciones válidas para optar por el matrimonio y la familia, de manera que las personas estén mejor dispuestas a responder a esa gracia que pues viene de Dios. Pues bien, muchísimas gracias. Voy a dejar de compartir aquí pantalla y pues doy la palabra, no sé, Padre Luis Fernando, quien esté coordinando, para mirar cómo hacemos esta segunda parte. Muchas gracias. Bueno, Padre Luis, muchas Ay, gracias, muchísimas y gracias. al centenar de personas que han decidido acompañar esta invitación y esta profundización que el Padre Luis Bernardo muy sabiamente nos ha querido ofrecer. Esta segunda parte entonces va a estar coordinada por Diego, que es el asistente del Centro Catequístico Salesiano. Le damos entonces una vez más un agradecimiento a Diego y quedamos coordinados por él. Padre, muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Muchas gracias, Padre, de nuevo. En el chat nos han puesto algunas preguntas. Si le parece, Padre, las podemos abordar en el orden en el que están presentadas. La primera pregunta es del nickname No Colegio, que dice, en la definición del Consejo de Estado, ¿caben los animales y las cosas en la definición de familia? Bien, en esa definición que vimos, no cabría, en esa no cabría. Ahorita hay otras normativas que están implementando también que entran a formar parte de la familia, ¿no? Incluso, ¿recuerdan ustedes un caso donde había también una pelea por un perrito entre una pareja que se estaba haciendo todo el divorcio? Bueno, pero en la definición que yo presenté, si ustedes se dieron cuenta, hablan de relaciones netamente humanas, ¿sí? Pero, repito, la legislación va creciendo hacia allá también. Muchas gracias, Padre. La siguiente pregunta es de Lucedit y dice, ¿cómo se llama el documento al que se refería, documento de Joseph Ratzinger, Padre? Ah, bueno, sí, se llama, lo pueden ustedes conseguir fácilmente por la internet, en la página del Vaticano está, se llama Pastoral, Pastoral para los homosexuales, sí, tal cual. Pastoral para los homosexuales de la Congregación para la Doctrina de la Fe,
que en ese año estaba él como, dicen en italiano, como capo, como presidente de esa congregación. Y me parece que es un documento aún poco conocido y que se debe conocer porque da unas líneas pues, muy importantes y precisas y que nosotros no podemos desconocer. Gracias, padre. La siguiente pregunta nos la hace Cecilia Puicán. Ella pregunta, eh, ¿se puede llamar familia unipersonal a una persona que vive sola? Bien, ¿recuerdan cuando les decía al inicio que pues, en los estudios se le llama tipología de familias, pero para mi concepción son realidades que se viven? Entonces, si volvemos a la definición, incluso la primera habla de relaciones de amor, de cariño. Para mí es muy cuestionante llamar familia a esta personita que vive solo, porque la familia de por sí es un lazo de relaciones donde debe estar el amor, el cariño, la solidaridad, lo que hablábamos de la primera definición. Entonces, yo coloco el título de tipología, dado de que pues, son como el nombre que se le ha dado, pero para mí son más realidades que se están viviendo y que pueden desencadenar y pueden afectar también nuestro trabajo pastoral, ¿no? Gracias, padre. La siguiente pregunta nos la hace Milena Alvis. Padre, una pareja donde la mujer tiene hijos, el hombre no, y se quieren casar, pero no quieren más hijos, ¿es viable el matrimonio católico? Bueno, quiero preguntar, ahí me tocaría hacer una pregunta. ¿Los hijos son solo de ella o de los dos ya? O sea, ¿son de los dos o de ella nomás? Entendí, padre, que solo ella tiene hijos. Ah, bueno. Sí, solo ella tiene hijos y él no tiene hijos. Ok, y los hijos de ella son de una unión precedente. De otra. Tengo entendido Que sí, padre. Ok, listo. Bueno, a ver, aquí entran varios, porque ojo que el matrimonio que ella va a hacer es con este señor, no con el papá de los hijos. Ella tiene hijos. Habría que mirar muchas situaciones y en eso la iglesia, la edad, o sea, vamos a suponer que la señora ya un parto puede colocar su vida en peligro, entonces diría uno, bueno, lo otro, y ahí es donde viene el tema de la preparación al matrimonio, hasta qué punto este señor que quiere contraer matrimonio con ella, porque quiera o no, de pronto él quiere tener hijos, ¿ve? Y ya la señora dice, no, yo no le puedo ya dar hijos, tengo estos dos que no son suyos, ¿usted se le mediría eso? Pues ahí es donde hay que hacer toda una preparación y que esta personita sea consciente. Por lo general, y yo se los digo desde la experiencia, la persona que se casa, pues quiere tener sus hijos con la señora que se casa, ¿no? Por lo general. Entonces, yo diría, puede ser que se puedan casar tranquilamente, pero sí se puede generar adelante problemas y que puede ser una causal de nulidad en el sentido que el señor después diga, no, pues yo me casé porque pues ya no sabía más qué hacer, pero la verdad que yo quería tener hijos, pero ella me dijo que no me podía dar hijos, pero entonces ahí estamos en lo que llaman grave discreción de juicio. Al señor le faltó pensarla más para hacer esa decisión. Pero de entrada puede decir, se puede, pero con estas atenuantes de que la otra persona sepa que de pronto no va a poder ser papá con la señora que va a contraer matrimonio y mirando la situación de la señora si está en una posibilidad de engendrar todavía, ¿cierto? Gracias, padre. Camilo Moncada Lazo nos pide la palabra para hacer una pregunta. Te pedimos que seas un poco concreto, Camilo. Buenas tardes. Aparezco como Camilo, pero es un problema acá de la cuenta. Soy Fabio Bernardo Ortiz, el rector del Colegio Bosco 4. Buenas tardes, padre Bernardo. Hola, Fabio, buenas tardes. Padre, no, era que queda pues para nuestra reflexión en el recorrido que el padre hacía sobre el concepto de familia. Yo reconozco también no le escuché al padre, la familiares consorcio del Papa Juan Pablo II,
claro, no es el tiempo, muy poquito tiempo, la dono un vice de la comisión una parte, ¿cómo se llama? Es un dicasterio. Y cuando hablaba de la dignidad de la mujer en la Mulieres Dignitatem, y también el documento sobre varón y hembra los creó, pues mi alusión es a que hay mucha avances, muchas especificaciones sobre el concepto de familia. Y en ese sentido, en el nuevo directorio de la Iglesia que estamos estudiando en estos días, en el nuevo directorio para la catequesis, en los numerales 227 en adelante, como hasta el 232, considera la catequesis familiar. Ahí va mi pregunta. ¿Cuáles serían entonces esas características o esas líneas pastorales que habría que seguir trabajando para, teniendo en cuenta cada tipología de familia, llegar de una manera significativa con los lenguajes, los recursos, precisamente teniendo en cuenta esas tipologías de familia? Gracias, padre. Bueno, Fabio, está bien. Sí, obviamente Fabio hacía una lista de varios documentos donde se nos habla. Aquí pues yo quise hacer como énfasis en unos porque es muy amplio la gama, incluso se puede ir mucho más atrás, porque en el magisterio de los papas se ha hablado mucho sobre este tema. Traje a colación a Amoris Laetitia, que es como el más cercano, Sin desconocer familiares consorcio, que es de 1981 de Juan Pablo II, y pues que fue un tema muy estudiado por parte en la tema de la preparación al matrimonio en el número 66, pero vale la pena también profundizar en estos documentos. Ahora bien, frente a la pregunta que tú haces, yo parto de una diapositiva que presentaba. No podemos dejar de proponer, ojo, el modelo de familia que siempre nosotros hemos propuesto, ¿cierto? Papá, mamá, los hijos, bueno, no podemos dejar cayendo, dejándonos arrastrar por estas realidades. Sin embargo, aquí viene el gran reto, y es que no podemos tampoco caer en la exclusión. Cuando yo, por ejemplo, me dirijo a un grupo de padres de familia, pienso en el colegio que tú animas, y vamos a hacer una catequesis familiar, yo pienso que ahí tenemos que hablar, por eso es importante conocer de toda esta gama que hay, y yo les hacía un aterrizaje un poco más en el contexto colombiano, para primero involucrar, o sea, el primer paso es que nadie se vaya a sentir excluido, o sea, nadie puede sentirse excluido, porque si yo voy a detenerme únicamente a hablar de tipo, digo yo, familia nuclear, por decirlo, yo tengo que, sin dejar de proponer el modelo que la Iglesia propone, vincularlos a ellos con un lenguaje que sea vinculante y no sea excluyente, y sobre todo tocando varios tópicos, ¿no? Porque puede estar en una catequesis, por ejemplo, en la familia reconstruida o mixta, yo sé que aquí de pronto hay varios, cómo manejar de pronto la situación de la corrección de los hijos. Bueno, es decir, por eso es importante conocer la tipología para yo no sesgarme en tema. Voy a colocar un ejemplo muy sencillo, que eso suele suceder a los curas que a veces descontextualizan las cosas. Caso real. La parejita se va a casar, hace todo su proceso, y el padre que va a presenciar el matrimonio no es el párroco, no estuvo en las informaciones, sino, y por eso es muy importante, así no sea uno el párroco, pero le pido el favor de celebrar el matrimonio, pues de conocer a la pareja, de dialogar antes, previo, preparar la celebración. Pues el señor era infértil, obviamente no podía tener hijos, y este padre, desconociendo totalmente el contexto, en toda la homilía empezó a decir: qué alegría cuando esos 10 hijos que ustedes van a tener correrán por los patios de la casa, saltarán en las camas, qué alegría. Pues cómo se va a sentir ese señor de incómodo sabiendo que no va a poder, y eso es por desconocimiento de la realidad de las personas. Por eso un trabajo arduo, y yo lo decía también en la explicación, es muy fácil estandarizar y dar normas generales, pero aquí hay un trabajo, queridos educadores, catequistas, evangelizadores, hay que tomar caso por caso, o sea, la casuística, y el Papa nos invita mucho en Amoris Laetitia, capítulo 8, la casuística,
Eso requiere trabajo, tiempo, esfuerzo, y en una pastoral familiar yo no puedo generalizar, yo no puedo echar el cuento hacia nivel general, sino también hay que mirar caso por caso, y más cuando de pronto las parejas o las familias se le acercan a uno y le comentan directamente, pasa esto, ayúdeme, ¿qué puedo hacer? ¿No? Entonces yo creo que son unas líneas muy generales también para el manejo. Gracias. Muchas gracias, padre. Tenemos otra pregunta del nickname No Colegio que dice, padre, ilústrenos algunas motivaciones y razones para el matrimonio, por favor. ¿Cómo enseñar la belleza de la virtud y la fealdad del pecado en el plano de la familia? Bueno, el Papa Francisco, estoy que busco porque la tenía subrayada, donde el Papa nos invita a cambiar y a mirar la manera de presentar el matrimonio para hacerlo atractivo, ¿sí? Porque nos hemos quedado, digo, con muchas cosas morales, con muchas cosas, pero no lo presentamos como un proyecto de vida también, ¿cierto? Entonces él dice, no basta con el tema de las doctrinas, no basta con el tema de decir primero, segundo, tercero, cuarto, sino hay que presentarlo de una manera más dinámica, más atrayente. Yo pienso que en este tiempo el lenguaje debe ser muy cercano, el lenguaje debe ser muy atrayente y sobre todo a los jóvenes, e incluso, a ver, utilizando estos medios. Yo sé que esto no va a ser temporal, esto nos tiene que lanzar a nosotros a propuestas arriesgadas de evangelización, ¿no? ¿Cómo hablar yo a un grupo de jóvenes sobre el matrimonio? Empezar a decir, si yo empiezo a decir, queridos jóvenes, el matrimonio es para toda la vida. Ay Dios, de una vez hacen caras así amargas y dice, eso hay que saberlo decir. O sea, ojo, no estoy diciendo que no es para toda la vida, es un vínculo indisoluble. ¿Cómo explico yo eso? ¿Cómo yo hago entender a un joven que es un compromiso perpetuo, que es un compromiso de ayuda mutua, que es un compromiso donde va a haber problemas, dificultades? Y esa es otra cosa. Hay que hablar claro. Si yo empiezo a decir, como mi mamá, bendita alma, que desde el cielo nos acompaña, decía, ay, mi hijo, cuando nos casamos uno pensaba que iba a coger el cielo con las dos manos. No, hay que hablarle también de las dificultades que se tienen. También hay que hablarles de lo que implica la convivencia, de lo que implica dormir con uno que ronca o una que ronca, o uno que tiene problemas estomacales en la noche. Eso hay que hablarlo, porque eso es la vida matrimonial también. Pero a veces nos quedamos con cosas muy etéreas y abstractas y no aterrizamos y llevamos a la realidad eso que se vive. Algunos me dirán, padre, usted que es célibe y pues no es casado, nos habla de esto. Yo se los digo, siempre digo yo, la experiencia de trabajar en el tribunal eclesiástico, de mirar los casos que se presentan en un proceso de nulidad, Dios mío, eso le da a uno, es una escuela completa, y a mí el tema de familia me gusta mucho y me apasiona. Y la verdad que he aprendido muchísimo leyendo, atendiendo personas, escuchándolos. Yo les cuento una anécdota. Como defensor del vínculo, a mí me llega, voy a ver si alcanzo a mostrarles un proceso. Me llegan los procesos, yo tengo que leer y dar un concepto. Era un caso tan difícil que a mí me afectó y tuve que dejar una semana de leerlo. Me afectó. O sea, había cosas que yo ni sabía que existían, que se daban en un matrimonio. Brujería, infidelidad, droga, alcohol, bueno, de todo. Que yo leyendo eso decía, Dios mío, una familia, en el seno de una familia se puede vivir todo esto. Pues claro, se vive, y por eso les digo que pues, la experiencia que le da a uno directamente con estos casos, pues lo ayuda a uno a entender más esta realidad. Muchas gracias, padre. La siguiente pregunta nos la hace Jaime Citeri.
¿Aplica a una cadenalidad marital o matrimonial en el matrimonio católico cuando no existen relaciones íntimas? Gracias. Buena pregunta. Una finalidad, la primera finalidad del matrimonio es la primera, gracias a Dios cambió, porque desde Santo Tomás de Aquino, si no estoy mal, insistía mucho, el matrimonio es para los hijos. Pasó a segundo grado. La primera finalidad del matrimonio se llama el bienestar de la pareja. ¿Qué implica el bienestar de la pareja? Respeto, diálogo y este plan de la entrega mutua en la sexualidad, ¿sí? O sea, el bienestar de la pareja, para que una pareja se sienta bien, pues también tiene que haber el momento de la intimidad y la sexualidad. O sea, cuando no existe, primero que todo podemos estar cayendo en la exclusión de la prole, es decir, yo no tengo relaciones para no quedar embarazada en el caso de ella, o él, no quiero tener relaciones porque no quiero tener hijos, no sé qué, o bueno, etcétera. Pero es una de las finalidades. Ahí se estaría fallando en uno de los puntos fundamentales y si se hace toda una investigación, porque eso hay que contextualizarlo, eso no es el puntico, mi matrimonio es nulo porque no hay relaciones, no, hay que contextualizarlo desde el noviazgo, la subo, no la subo, qué pasó, hay de pronto un trauma psicológico, ella fue violada y resulta que cuando niña no le contó eso al esposo, casos de la vida real, y entonces cuando va a tener la relación sexual con su esposo, se viene la imagen de que va a ser violada y ella lo rechaza. Ahí estamos en otro capítulo que es el canon 1095.3, porque es una cuestión ya psíquica, grave, psicológica. Entonces, hay que entender esa parte, contextualizar. Pero sí podría caber en un capítulo de nulidad. Muchas gracias, padre. Viviana Chávez nos pregunta, ¿una persona con inclinación homosexual, orientación homosexual, puede prestar su servicio de proclamador o acólito, diácono activo ante una comunidad? Aquí ya me están saliendo del tema. Sí, es una pregunta que no va, pero bueno, la respondo. Digo yo, podría, o sea, es que, a ver, cada vez más se avanza de que el tema de la heterosexualidad y la homosexualidad no son elementos que se escogen. O sea, la persona que tiene una orientación sexual a la heterosexual no cogió una hoja y firmó. Cada vez hay estudios y poco a poco no se ha dado todo el último de que hay una corriente fuerte que se dice que se nace. Yo diría, se nace y también se hace. Se hace por alguna violación, vamos a el caso del niño criado con 7 hermanitas y entonces la mamá le colocaba colitas al hermanito como las hermanitas y bueno, se hace. Y también hay una corriente fuerte donde dice que hay estudios con animales con comportamientos homosexuales donde se han dado cuenta que en el hipotálamo de esos animales que tienen comportamientos homosexuales falta algo y entonces eso podría cambiar un poco la concepción de esto. Entonces, pero eso no se ha dicho todavía. Yo siempre digo, desde que sea una persona coherente, responsable, que no sea, porque la iglesia lo que evita también son los escándalos. Yo digo que, pues, proclamar la palabra podría hacerlo, pero si ya vamos a suponer que es escandaloso o escandalosa, es una persona que todo el mundo ya sabe de sus correrías y que pica allí, pica allá, pues tocaría analizarlo, pero es de saber equilibrar también. Pero repito, no era el tema, pero bueno, gracias por la pregunta. Gracias, padre, por la respuesta. Tenemos 2 preguntas más. Ok, que sí. van un poquito en orden, siguen con el tema de la homosexualidad, pero sí va en orden al tema de pareja homosexual. María Gámez nos pregunta, en tu opinión personal, ¿una pareja homoparental está preparada psicológica, espiritual y afectivamente para formar una familia? Bueno,
Pues la pregunta es muy general. Dice una pareja. Yo no puedo decir todas las parejas, porque tocaría saber si esa pareja, pues uno la conoce. Pero en qué medida yo puedo también, y aquí hay una frase del Papa Francisco, que dice, ¿quién soy yo para juzgar? Y también lo criticaron duro. ¿Se acuerdan? En un viaje que hacía en avión y le preguntaban sobre el tema de la homosexualidad y dice, ¿quién soy yo para juzgar? Yo quiero partir de esa premisa también y quiero que eso también quede muy en el corazón de cada uno de nosotros. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? ¿No? Pero haciendo, y voy a responder un poquito apoyándome en un caso que vimos en la especialización de Derecho y Familia. Quieran o no, una pareja homoparental, vamos a suponer que tiene un hijo, sus comportamientos, y fue un caso real que sucedió, eran dos mujeres, en este caso homoparental, dos damas, que tenían una niña, y la niña iba al jardín. Y la docente, la profesora del jardín, empezó a darse cuenta que la niña, de tan solo creo que 4 añitos, buscaba a las otras niñas para darle besos en la boca, ¿sí? Mire cómo el reflejo. Entonces ella llama a la mamá, le dice, su merced, mire, está pasando esto, yo no sé por qué está. Entonces dice la mamá, no, lo que pasa es que yo tengo mi pareja. Pues la pareja de su esposa, pues se dan besos delante de la niña y por supuesto, pues la niña quería repetir ese patrón en el jardín. Entonces ahí es donde ya empieza uno las aristas. O sea, señoras, pues no sé, yo diría, fácilmente diría uno, no lo hagan delante de su niña, bueno, qué sé yo. Pues sería una respuesta muy fácil así, pero digo yo, coloco ese ejemplo para decir, hay casos donde sí se dificulta muchísimo estar preparados para eso. Yo no puedo juzgar también, hay personas que tienen una orientación sexual diferente, es muy de Dios, y Dios no rechaza a nadie con la espiritualidad, porque preguntan por la espiritualidad. Pero diría yo, ¿hasta qué punto una pareja, y más que contraer matrimonio, diría yo formar una familia, porque yo no lo llamo matrimonio en ese caso, pero formar una familia homoparental, ¿hasta qué punto estarían ellos preparados o ellas preparadas para asumir la educación, la sociedad, lo que implicaría, por ejemplo, para esa niña, el bullying que pueda recibir cuando llegan las dos mamás y le digan, ay, usted, no, yo tengo papá y mamá, usted tiene mamá y mamá, la niña empieza a decir, oiga, ¿verdad? O el otro caso que les comento, que a veces, mire, pecamos por ingenuidad, y aquí nuevo, el papá que acompañaba a su hijo a la ruta, y resulta que lo dejaba y ellos siempre se despedían de un besito en la boca, el papá le daba un besito en la boca a su hijo. El niño de 4 años se sentaba en la ruta y el compañerito lo quedó mirando y le dice, ay, tú eres gay. Entonces el peladito, no, yo no soy gay. Sí, tú eres gay porque tú te das besito en la boca con tu papá, tú eres gay, gay. Pues el niño entró en un trauma terrible y el papá se dio cuenta porque cuando lo fue a dejar a la ruta y fue a darle el beso, el niño ya le quitó, ya no quiso. Entonces empezaron a investigar y se dieron cuenta que este otro niño, porque los niños, quieran o no, pues muy inocentes, muy lindos, pero cuando pues ellos lo hacen, son también maltratadores y son fuertes. Entonces, todo eso habría que mirarlo, implicará, y hay unas situaciones, yo no diría sí y no, habría que mirar, y me remito a la casuística, pero yo no diría sí o no si están preparados para asumir una, pero obviamente se dificultaría un poco más, dado todas estas aristas que les estoy presentando y que pueden afectar no solamente a ellos, sino a los hijos, a los niños, en este caso, uno de ellos, o el que adopten, ¿no? Si es el caso de la adopción. Muchas gracias, padre. Tenemos una última pregunta. Dice, padre, el concepto natural de familia es el idóneo y al que hay que motivar, ¿cierto? Así la familia es la estructura natural y básica de la sociedad, a la que se debe nuestro éxito evolutivo y cultural. Es el lugar natural en el que el hombre viene de la vida y aprende a ser humano,
y al que hay que motivar. Unas sugerencias para lograrlo, por favor. Sí, va muy en contexto con lo que respondía al tema del matrimonio, cómo presentarlo. Yo diría también cómo motivar para que realmente ese ideal que nosotros tenemos y que presentamos y que no podemos dejar de presentarlo, no podemos dejarlo de presentar, por miedo a que nos critiquen o por caer en la moda. Yo diría, hay una fuente principal, sí, y que es la misma familia, pero hay que mirar qué familia también procede la persona. O sea, el Papa Francisco dice en Amor y Leticia que la preparación al matrimonio empieza desde que se nace. Mire, y es muy importante este concepto y es el tema que manejo de preparación al matrimonio. Nosotros nos hemos quedado con preparación al matrimonio, curso prematrimonial. Quítese en eso de la cabeza. Ya Familiares Consorcio, citándola, en el número 66 nos habla de 3 etapas: remota, próxima e inmediata. Remota empieza en la infancia. Francisco en Amor y Leticia dice desde que se nace, va más atrás. Próxima se ubica en el tiempo de la adolescencia. Los chicos empiezan a tener sus primeras experiencias de noviazgo, etcétera. Y la inmediata es cuando la pareja toma la decisión, nos vamos a casar. Y ahí viene el curso, la parte de bautismo, todo el trámite. Pero si ve que nosotros estamos limitando preparación al matrimonio exclusivamente a el tema de la inmediata, descuidando la etapa remota que empieza en la familia. Entonces yo pienso que es desde la misma familia, desde el mismo hogar, y por eso hay que formar y ayudar a los padres de familia también en este camino a crear estos valores, estas convicciones, saber que la vida no es provisoria como nos lo plantea el mundo de hoy, que las personas no son desechables como este lapicero que boto cuando quiero o esta hoja que rompo cuando ya no me sirve, sino que hay valores más profundos. Entonces eso empieza ahí. Y viene un papel súper importante en la escuela y la parroquia que para mí son fundamentales, ámbitos fundamentales para esa preparación tanto remota como próxima. Me explico. Querido párroco, ojalá que aquí estuviera un padre párroco. Mire, no descuide su homilía y sobre todo cuando el evangelio, disculpen lo coloquial, le da papaya para hablar del matrimonio. Me explico. La fiesta de la Sagrada Familia. Si yo soy un padre párroco juicioso que preparo mi homilía, me preparo bien y no salgo a decir bobadas, pues lo más seguro es que yo voy a aprovechar ese espacio en la homilía para hacer una preparación remota, porque ahí hay niños, incluso próxima, hay parejitas que son novios, y si yo tengo la posibilidad de hacer eso, hay que enriquecerlo. Otro, en las preparaciones a la primera comunión, hablo de la preparación remota al matrimonio. Ustedes no tienen que hablarle de matrimonio a los niños de primera comunión, claro, cuando presentan los sacramentos. ¿Cómo le voy a hablar? Eso ya es otra cosa, con un lenguaje acomodado a la edad. Ustedes no tienen que dar catequesis a los de confirmación, y en la confirmación, fuera de que se aprendan los dones del Espíritu Santo, que son 7, que es importante, tienen que hablarles de proyecto de vida. Ahí cabe la posibilidad de este joven adolescente que tiene la noviecita y que a futuro puede ser un potencial de familia o matrimonio, pues tengo que también presentar y aprovechar esa posibilidad de la catequesis de una manera adecuada, dice el Canon 1063, a la edad, con un lenguaje propio. Entonces, yo creo que son varios espacios que tenemos que explorar para poder hacer esa propuesta, pues una propuesta clara y, como dice el Papa, sin caer en un simple adoctrinamiento y de cosas morales, sino ir más allá. Bueno, Diego, creo que... Padre, tenemos una última pregunta. Yo creo que con esta podemos cerrar. Está bien. No dejar el interrogante. Viviana Chávez nos pregunta, padre, ¿qué estado civil corresponde a una persona que se ha anulado su vínculo matrimonial? Muy bien.
me gustaría devolverle la pregunta. Bueno, no, pero ¿qué estado? Pues que es soltero, ¿sí? Puede contraer nuevamente matrimonio, ¿sí? O sea, queda en un estado, o sea, ustedes saben, el vínculo, el matrimonio crea el vínculo que es indisoluble, solamente se puede romper cuando queda uno viudo o cuando se hace un proceso de nulidad. ¿Qué es el proceso de nulidad? Ojo, y pilas con esto, yo hice una encuesta donde preguntaba a los fieles católicos, ¿en la iglesia se habla de divorcio o de nulidad? Y muchos contestaban divorcio. No, en la iglesia no hablamos de divorcio, hablamos de nulidad. ¿Y qué es? La nulidad es el proceso por el cual la iglesia declara que este matrimonio no nació. Ese día que Pepito y Pepita, mirándose tiernamente como terneros enamorados, se dijeron yo te amo para toda la vida, ese día hubo algo que hizo que no naciera el matrimonio. ¿Qué pudo haber sido? Un vicio del consentimiento. Pepita estaba obligada a casarse porque estaba embarazada y no quería que nadie supiera. Segundo, un vicio de consentimiento, falta de uso de razón. Pepito llegó borracho y dijo allá yo te amo, te quiero, pero el tipo no estaba en los cabales o llegó bajo efectos de droga. Pepito y Pepita antes de casarse dijeron nos vamos a casar, pero no vamos a tener hijos, pudiéndolos tener. Bueno, en fin, son como 22 las causales. Bueno, pero eso sería chévere hacer. Los invito al del martes, pero les dejo la propuesta aquí al Centro Catequístico. Si de pronto damos un webinar explícito de procesos de nulidad y con mucho gusto lo hacemos. Entonces, yo pienso que el Estado pues queda libre porque la Iglesia dijo, ese matrimonio nunca nació, ¿ya? No hubo matrimonio ahí por eso. Entonces, por eso esa persona puede contraer nuevamente matrimonio por la Iglesia Católica. Diferente al que hace el proceso civil, pero no hace el proceso eclesiástico, pues se podrá casar por lo civil, pero no podrá casarse por la iglesia nuevamente hasta que no haga dicho proceso. Que hoy es más fácil, ¿no? Hoy es más fácil. Muchísimas gracias, Padre Luis Bernardo Moore, por habernos acompañado, por habernos compartido esa formación tan grande que su merced tiene en temas de familia y especialmente en el tema de la tipología familiar, que es algo que nos toca a todos, educadores, catequistas, evangelizadores, de jóvenes, más aún. Entonces le agradecemos por este espacio, Padre, y esperamos poder participar el martes. Si le parece, Padre, su merced me puede regalar el link y yo les puedo enviar a todos el link por correo electrónico, si le parece, Padre. Listo, muy bien, pues les agradezco la invitación, muchas gracias, me alegra ver caras conocidas. Lástima, la pantalla no me permite ver a todos, pero si veo por ahí alguna, Estela, bueno, a David, Mario también, bueno, están ahí, bueno, Miriam, Bernal, muy bien. Pues me alegra saludarlos y desde ya pues desearles también una feliz fiesta de Don Bosco, de su natalicio, el próximo domingo 15 de agosto. Dios los bendiga y los acompañe siempre. Muchas gracias. Bendiciones. Muchas gracias, Padre, y esperamos vernos en una próxima oportunidad. Bueno. Para todos los participantes, antes de irse los invitamos a no olvidar dejar su asistencia en el chat para poder tener el certificado de asistencia a nuestro webinario. Muchísimas gracias y les recordamos que nuestro próximo webinario se desarrollará en torno a las orientaciones, a la catequesis como proceso de educación en la fe. Lo va a dictar por Magna Cruz el próximo 21 de agosto. Muchísimas gracias por haber participado de este espacio. Muchísimas gracias. Es solo enviar el nombre completo, ¿verdad? Sí, señora, discúlpame que tenía problemas aquí. Sí, señora, es solo compartir el nombre completo. Bueno, muchísimas gracias. Excelente charla. Dios los bendiga a todos. Bueno, hasta luego. Muchas gracias. Mira, tengo una pregunta del encuentro anterior. Muchas gracias, el tema estuvo muy, muy interesante. Muchas gracias. Del encuentro anterior nos quedaron de enviar unos